amigo especial yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía, cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración, y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Poema a papá. Mi papito es muy bueno, se parece a mi mamá, se levanta muy temprano y me da de desayunar. Yo me monto en su espalda y me pongo a cabalgar. Yija, yija, caballito, oh qué bueno es mi papá. Él me ayuda en mis tareas cuando yo no puedo más y me lleva hasta la cama y allí un beso me da. Gracias, papito mío, eres el mejor que hay. Yo le he pedido a Diosito que me cuide a mi papá. Te amo, papá. Antes de dormir, cuando me corriges, cuando me ayudas, cuando tengo dudas, siempre estás ahí. Papi, 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 tú eres el mejor. Papi, 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 tú eres el mejor. Antes de dormir, cuando me corriges, cuando me ayudas, cuando tengo dudas, siempre estás ahí. Papi, 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 tú eres el mejor. Papi, 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 tú eres el mejor. Gracias, papá, por darme la vida. Por eso y mucho más, que Dios te bendiga. Gracias a Dios que te eligió como mi padre, que eres de mi vida la mejor parte. Con la ayuda de Dios por su camino me conduces.
para que siempre seamos bendecidos y felices. Cuando sea grande, voy a ser como mi papá, fuerte y valiente, cariñoso de verdad. En este Día del Padre, yo te quiero regalar este bonito poema que te voy a recitar. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente, él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, Mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente,
Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, Por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, Mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría poder volver a juntarnos, a vernos, a estar. Qué alegría es poder también compartir con la compañía de trabajo de nuestra hermana Mónica. Bienvenida, gracias por estar acá. También nos honra con su presencia igual acá. Y un saludo especial para todos los papás presentes. Un abrazo a los que nos puedan estar escuchando también. Un gran abrazo para todos los papás. Y un recordatorio de que tenemos una labor, que tenemos que rendir cuentas delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, en cómo estamos guiando y en qué estamos siendo ejemplo de nuestros hijos. Así que un saludo y un recordatorio también a cada uno de los papás que obedecen a la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Y le vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. El título de esta predicación, mientras usted lo busca, son las maravillas del Señor Jesucristo. En esta porción de la palabra de Dios vamos a ver algunas de ellas, pero el título de esta predicación es Las maravillas del Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura, usted escuche atentamente, la palabra de Dios dice así, Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, en esta mañana queremos pedir tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, conforme a lo que estudiaremos en tu palabra. Aleja de nuestros pensamientos preocupaciones, aleja de nuestros pensamientos todo lo que pueda impedir una comunión completa con usted. Y ayúdanos, motívanos, Señor, a meditar en tus maravillas. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de algo que nos maravilla, podemos decir algo que también nos impresiona. Y normalmente, en el deporte, cuando vemos que alguien puede hacer una cosa que otros no pueden, hay premios para los deportistas, ¿verdad? Hay fama, hay un montón de cosas porque hacen cosas que otros no pueden hacer y uno dice: oh, Pelé, el mejor jugador de la historia, o oh, Maradona. Hay varios. O cuando alguien hace un acierto científico, la creación de la penicilina, ¿cuántas vidas nos ha salvado? El agua potable es una maravilla, uno se asombra. Son cosas que tenemos al alcance. Pero solo han sido algunos los que han hecho esto. O en el arte, cuando hay un artista que crea algo, o un mueblista que puede reparar o crear algo, uno dice: oh, ¿qué habilidad tiene este hombre? O cuando uno, no sé si le ha pasado a los que tienen auto, van al mecánico y de repente desarman un motor completo y uno ve tantas piezas y uno como que se vuelve loco. Pero el mecánico después hasta los resortes más pequeños los vuelve a armar. Uno se asombra, se maravilla. A través de esta porción de la palabra de Dios yo quiero invitarles a que nos maravillemos en nuestro Señor Jesucristo. Nos maravillemos porque Él tiene la autoridad para perdonar y tiene la autoridad para sanar, entre otras cosas. Solo veremos lo que menciona acá. Y yo les invito a maravillarnos en el Señor Jesucristo. Pero antes quisiera que me acompañaran en el tiempo y en la parte geográfica, porque nosotros tenemos una mente occidental. Esta es una casa occidental, con techo. El techo es de material, aquí tiene un forro de material ligero, tiene pizarreños, debe tener también un segundo piso. Estoy hablando del techo del segundo piso, no este. Entonces, debe tener metalcom o madera, que es las construcciones. Normalmente hay un patio en nuestras construcciones y esto es sólido, las murallas, los pilares son sólidos. Pero para entender un poco este relato, quiero que me acompañen en el tiempo y también vamos a ver un video que nos va a acompañar también a cómo es esta estructura de casa donde aconteció esto. Hermano Eloy, por favor, corre video, como dice. Es 1 minuto y algo, no es más que eso. Así que, bueno, sin señal no es el video, no, sí, ya viene. Sí. Un día Jesús enseñaba en Cafarnaúm, y era tal la muchedumbre que la gente ni siquiera cabía frente a la puerta. También se encontraban allí sentados unos fariseos y unos maestros de la ley. Entonces llegaron unos hombres con un paralítico, pero no podían acercarse a Jesús.
¡Cuánta fe! Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo se atreve a este a hablar así? Sus palabras son una ofensa a Dios. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Fariseos y maestros de la ley, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Alabado sea Dios! ¡Se pone en pie! ¡Alabado sea Dios! ¡Está caminando! ¡Se pone en pie! Dios! ¡Está caminando! ¡Alabado sea Dios! Gracias, hermano Eloy. Bien, ese es el video y vamos a comenzar viendo los hechos antes de llegar a los puntos de esta situación que se menciona en la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 2. Lo primero que vamos a ver es lo que sale en el versículo 1 cuando dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, en la ciudad donde describe aquí la palabra de Dios, después de algunos días, entró Jesús otra vez en Capernaum, la ciudad, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Por qué de algunos días? En el estudio anterior, el hermano Dixon nos habló acerca de la sanidad de un leproso. Producto de eso, el leproso contó a todos. El Señor Jesús le dijo, no lo digas, pero él hizo lo contrario. Y empezó a contarle a todos que el Señor Jesús lo había sanado. Entonces, para él fue imposible seguir en la ciudad y él se fue a lugares más desolados. Pero después de un tiempo, de algunos días, no dice cuándo, vuelve a la ciudad. Y cuando vuelve, entra en una casa. Y se escucha que está en una casa. Entonces empieza a venir gente. Entonces, eso es lo que yo les comento en el Marcos capítulo 1, 41, dice que él se fue a lugares desolados. Y vuelve a una casa. ¿Cómo estaba construida una casa? Es importante, yo les digo por qué que tomemos el ejemplo de esta casa de nuestra mente occidental. Para que el paralítico pueda ingresar acá por el techo, habría que hacer un hoyo en el techo, en el segundo piso. ¿Y cuánto más o menos costaría la reparación de eso? ¿Unos 5 millones? Con cómo están las cosas es carísimo. Pero fíjense en la construcción, por favor, de las casas. Fíjense en la construcción de las casas. Bienvenida, adelante. En la construcción de las casas de esa época. Eran de adobe, las murallas, y el techo tenía vigas de madera. Techos con vigas de madera, y se ponía tierra o arcilla. Ahí se ve como pasto, era porque cuando caía un poquito de agüita salía pastito. Y tenían funciones las casas de esa época, de ese contexto del primer siglo. A veces hacía tanta calor que los habitantes de esa casa subían por esta escalera, llegaban ahí y dormían ahí porque era más fresquito para dormir, podían dormir. Son cosas de esa época, de esa ciudad, de ese contexto histórico y geográfico. Sigamos adelante. Fíjese bien en esta escalerita, fíjese bien. Vamos a ir al versículo 2 ahora. Dice, otro hecho, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Es como que nos juntamos en la casa del hermano Dixon y se llenó aquí y ya no cabían allá afuera. Estaba lleno como lo vimos en el video. Y qué rico es tener una iglesia con harta capacidad y llena. Pero fíjense que mejor es tener una iglesia con corazones genuinos, que busquen hacer la voluntad de Dios más que en cantidad. Todos los que estaban ahí eran hijos de Dios, eran fieles a Dios. Vamos a verlo aquí en el relato, algunos de los que estaban. Sin embargo, esa iglesia estaba llena. Quiero que busquemos Juan 8, 44. Juan capítulo 8, 44 en nuestras Biblias.
Y yo quiero leer y decir una diferencia entre un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios, cómo lo describe el Señor Jesús. Habían unos líderes de la época, religiosos, que decían ser hijos de Dios, y Él les aclara que no son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios es esto. Vosotros, Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así lo describe a una persona que no es un hijo de Dios, el Señor Jesús. Acá estaba lleno. ¿Serían todos hijos de Dios? Los que estaban presentes, lo vamos a ir viendo en la medida que vamos viendo el relato. Pero qué importante es una iglesia con miembros de una iglesia que quieran hacer la voluntad de Dios, porque a veces nos mostramos como hombres queriendo hacer la voluntad de Dios cuando nuestro corazón piensa lo contrario. Y actuamos de manera como no es digno de un hijo de Dios. Vamos al versículo 3. Dice así, Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuál fue el motivo que llevaron a una persona a los pies de Jesucristo? Que ella no podía físicamente llegar al Señor Jesucristo. Muchas veces nos toca ser uno de los 4 que trae a una persona a la presencia de Dios porque no lo puede hacer físicamente, o a veces es por un problema emocional, no puede llegar a la presencia porque hay mucho dolor. Cuando hay dolor no podemos pensar, no podemos decir, no sabemos qué hacer. Cuando hay un dolor con desesperación, cuando hay un problema familiar, cuando uno conoce un matrimonio que está pasando una dificultad, muchas veces nos toca a nosotros llevarlos a la presencia del Señor, porque sabemos que ahí hay verdadera dirección, una divina dirección, y Él sabe cómo ayudar al hombre, porque Él nos hizo, Él nos creó, porque el Señor Jesús es Dios. No hubo impedimento para ellos. Lo llevaron, se encontraron con una casa llena. Avancemos y vamos a ir al versículo 4. Y como no podían acercarse, no hubo ninguna excusa. Muchas gracias. Como que me leyó el pensamiento la hermana Joana. No, sí cabe, mira. No, mejor no. No, mejor no. Como estaba llena la casa en esta historia, en este relato, no podían entrar, no fue impedimento. Si estuvieran afuera, tendrían que saltarse por una de las casas del lado, ¿verdad?, para poder llegar acá, pero en ese entonces tenían una escalerita al costado. Así eran las construcciones según los historiadores. Hay un libro que habla de las costumbres de los tiempos bíblicos y es de donde salió ese dibujo. Y ellos subieron por la escalera para bajar al paralítico, porque no podía llegar por sus propios medios a la presencia del Señor Jesús. No era tan difícil hacer un hoyo en el techo porque era barro, era tierra, que uno podía llegar, era fácil de reparar. A lo mejor lo peor que podía pasar es que iban a quedar llenos de tierra los que estaban abajo. Eso era como lo peor, pero no había ningún problema mayor. Y descubrieron y lo hicieron, no importando si el dueño de casa se iba a enojar, porque ellos tenían una necesidad de llevar a alguien a los pies de Jesucristo. Eso era lo importante. Había una necesidad y ellos querían ayudar a su amigo porque Jesucristo era la respuesta para ayudar a esa necesidad, en este caso de parálisis. Y así llegamos al primer punto. Ya hemos revisado los hechos, llegamos al primer punto. Y el primer punto es, que lo encontramos en el versículo 5, la maravilla del perdón. Si hay algo que nos puede asombrar más que un futbolista, más que una persona que tiene la capacidad de reparar algo o de crear algo, es la capacidad, la autoridad que tiene el Señor Jesucristo para el perdón. Solo Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Solo Él. No lo podemos encontrar en otro lugar. Y eso debería maravillar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y vamos a leer el versículo 5 y dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vamos a ver lo primero que podemos ver en la primera frase es el poder omnisciente del Señor Jesucristo.
que solo Dios lo tiene, solo Dios es omnisciente. Pero acá el Señor Jesús pudo ver lo que había dentro del corazón, porque yo lo puedo engañar a usted y le puedo decir, no, yo soy un hombre de mucha fe, pero quien ve mi corazón es Dios, y él puede decir, no, la fe de Cristian no es grande. O viceversa, él puede ver que yo tengo fe y que mi fe es grande. Qué importante es saber que cada hijo de Dios, que sirve al Señor, que se dirige en oración a Él, que el Señor nos ve. Y una de las cosas que ve es nuestra fe. ¿Cómo estoy orando? Estoy orando con fe. ¿Cómo estoy sirviendo? Estoy sirviendo con fe. ¿Cómo estoy yendo a mi trabajo? ¿Cómo estoy siendo como padre? ¿Estoy caminando con el Señor? ¿Tengo fe en el Señor? ¿Eso es lo que me mueve a mí? ¿Eso es lo que nos mueve a nosotros como iglesia? ¿Estamos esperando un terreno? Qué lindo sería que el Señor dijera, al ver la fe de la iglesia Punta Mira, Dios proveyó de un terreno. Qué lindo sería. Eso lo ve el Señor. Mira nuestro corazón. Porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Al ver Jesús, la fe de ellos, de los 4 hombres que llevaron al Señor Jesucristo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico no podía encontrar el perdón en un doctor, en un sacerdote que le dijera yo te voy a perdonar los pecados, en un pastor, en una religión. No se puede comprar, no se puede adquirir. No hay acción humana, mía o de ustedes, que pueda dar perdón ante Dios con respecto a los pecados. Solo la autoridad de Jesucristo. Y acá el Señor Jesús lo hace, porque Él, siendo Dios, sabe que tiene la autoridad para hacerlo y ve una necesidad en el paralítico. Cuando lo tiene, le dice, antes de ver su enfermedad, ve la necesidad mayor. Tus pecados te son perdonados. Esa es la necesidad mayor del hombre, estar a cuentas con Dios, estar en paz, dormir en paz, sabiendo que yo estoy a cuentas con Dios, que Dios me perdonó. Todo hombre que no está a cuentas con Dios no está completo. No estamos completos. Somos creación de Dios y para estar completos debemos estar a cuentas con nuestro Creador. Versículo 6. Una vez que el Señor Jesús perdona los pecados de este paralítico, aparecen en escena, estaban los 4 amigos, estaba el paralítico, estaba la multitud, y ahora aparecen en escena escribas. Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar es pensar, es debatir, es razonar, es discutir, cuestionar, es cuestionar. Los escribas, en su momento, eran personas que amaban a Dios, los escribas judíos, porque el escriba, la misión de un escriba es transcribir, copiar, es copiar. Un escriba copia la ley para que ésta se preserve, se mantenga. Un escriba judío copiaba la ley de Dios para que ésta se preserve. Ellos entendían la ley y ayudaban a que otros la entendieran. ¿Quién era un escriba? Esdras capítulo 7, versículo 6. Él era un escriba, escogido por Dios y que cumplía la ley de Dios. Porque una cosa es saber lo que Dios dice y otra cosa es hacer lo que Dios dice. Entonces, en Esdras capítulo 7, versículo 6 encontramos lo siguiente. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 10 del mismo capítulo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cómo era este escriba, Esdras? Se había preparado en su corazón para conocer la ley de Dios, para entenderla, para enseñarla y para hacer cumplir la voluntad de Dios.
O sea, podemos decir que los escribas son personas que buscan de Dios, auténticos, pero también que muestran un ejemplo de que siguen al Señor de corazón. ¿Cómo eran estos escribas que estaban delante de la presencia del Señor Jesús? ¿Serían igual que Esdras? Lo vamos a ver en el relato. Pero estos escribas que estaban ahí eran líderes religiosos de la época. Estaban en medio de la multitud. Y y aquí vamos a ver si realmente ellos querían escuchar a Jesús para seguirle, para hacer su voluntad, para preparar su corazón, o querían estar por otras razones o por otros motivos. Y yo pregunto, ¿por qué estamos acá escuchando esta historia que pasó hace tanto tiempo? ¿Hemos preparado nuestro corazón para querer conocer más de Jesucristo? ¿Para querer hacer su voluntad? ¿Quién está mirando nuestro corazón en esta hora? ¿Quién está mirando nuestra fe? Ciertamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es omnisciente, es omnipresente, está en medio nuestro. Y estos escribas eran muy diferentes al escriba que Dios quería para que le sirviera. Vamos con el versículo 7. Y lo vamos a ver en el versículo 7 y en el versículo 8. Ya. Versículo 7, versículo 8 de Marcos. Vamos a volver a Marcos. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Está hablando del Señor Jesús y de los escribas que están pensando en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Estos escribas que estudiaban la ley lo sabían, porque ellos estudiaban la ley. Ellos sabían lo que decía la ley. Pero decían, solo Dios puede perdonar pecados. Y el Señor Jesús, ¿qué le había dicho al paralítico en el relato? Tus pecados te son perdonados. Entonces, esa afirmación, solo Dios puede perdonar pecados, ellos estaban cavilando, estaban pensando. Eso es correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Lo sabía el Señor Jesús? También lo sabía el Señor Jesús. Eso es correcto. Pero en su cuestionamiento los escribas estaban afirmando que Jesús es Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y en ningún momento el Señor Jesús, mientras enseñaba, mientras les predicaba, le dijo, no, yo no puedo perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Él siguió adelante. Y Él dijo, tus pecados te son perdonados, porque Él es Dios. Él puede ver lo que hay en el corazón y tiene la autoridad para perdonar pecados. Una autoridad que los escribas habían estudiado, que solo la tiene Dios. Y es así, porque Jesús es Dios. Y dice así, solo Dios puede perdonar pecados. Pero los escribas decían, blasfemia, dice. Los judíos de la época tenían 3 tipos de blasfemia, muy graves para ellos, para todo judío. La primera era cuando alguien hablaba mal de la ley de Dios. Eso era gravísimo para el pueblo judío, era súper grave. Más grave era cuando alguien maldecía directamente a Dios. ¿Sabe cuál era la condena para eso? La muerte. Pero había algo terrible, que era el tercer tipo de blasfemia, y era cuando uno de cualquier persona natural, un hombre común, decía, yo puedo hacer las cosas que Dios hace y yo soy Dios. Eso era terrible, era terrible. Cuando estos escribas dicen, blasfemias dicen, ¿qué tipo de blasfemia había en el corazón de ellos que estaban pensando? La tercera, porque él estaba haciendo algo que solo Dios puede hacer y se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y para ellos era algo terrible. Ellos no prepararon su corazón para escuchar al Señor Jesús. Ellos no prepararon su pensamiento para hacer lo que Dios les iba a enseñar o iba a hacer. Ellos no creían y se oponían y cuestionaban al Señor Jesús. Hoy en día, cuando presentamos el Evangelio, hay muchos que no quieren seguir al Señor Jesús, por un motivo, por otro motivo. No importa lo que
hayan visto o hayan escuchado del Señor Jesús. Y yo quiero invitar a que cada uno de nosotros podamos predicar, no importando quién esté enfrente de nosotros, pero sí podamos llevar el Evangelio, no importando que otros no quieran seguir, que otros se opongan al Evangelio, que otros no reconozcan la deidad de Cristo. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en su corazón de esta manera dentro de sí mismo, Dios es omnisciente y sabía lo que había en el corazón, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor sabía que lo estaban cuestionando, sabían que no creían que Él era Dios y sabía que no iban a creer que Él era Dios. Mire, el Salmo 139, a mí me gusta mucho, el salmista acá expresa la omnisciencia de Dios de esta manera. Salmo 139. Saliéndome un poquito del contexto de lo que estamos hablando, antes de volver, me gusta mucho porque Dios en su omnisciencia puede entender lo que yo estoy sintiendo en esta hora, lo que usted está sintiendo en esta hora, conoce lo que hay en su corazón, lo que nos falta como hijo de Dios, como padres, como esposos, como trabajadores, como amigos, como hermanos. Y es tanto el poder de Dios que Él conoce todo de nosotros y dice, Salmo 139 del 1 al 4, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El poder omnisciente de Dios. Bueno, volviendo ahora al texto, sabiendo que Dios conoce todo, sabiendo que Dios sabe todo, conocía lo que había en el corazón de los escribas, lo que estaban pensando, lo que estaban cuestionando. Conocía todo lo que estaba aconteciendo dentro de ellos. Y les dice, ¿por qué están pensando eso? ¿Por qué no me creen? Él sabía que cuestionaban su deidad. Sin embargo, nunca dijo lo contrario el Señor Jesús. Siguió adelante en esta situación y vamos a ir al segundo punto. El primer punto es la maravilla del perdón. Está frente a un paralítico, perdona sus pecados. Los de la multitud escuchan eso, pero los escribas lo cuestionan en su corazón. Y aquí viene la segunda maravilla. Nos maravillamos que solo Jesucristo puede perdonar pecados porque es Dios, pero también tiene autoridad sobre la enfermedad. La segunda maravilla es que Dios tiene la autoridad sobre la enfermedad. Hemos estado orando por los enfermos. En la clase pasada vimos cómo Dios sanó a un leproso con nuestro hermano Dixon. Y en la clase pasada anterior vimos cómo el pastor también, cuando dio el mensaje, motivó también a la oración temprana. Eso me motivó, me ha desafiado a mí para tratar de recobrar esa oración temprana. Y en esa oración temprana he estado orando una oración frecuente, no digo que ha sido todos los días, pero frecuente ha sido por mi hermana Alba, la mamá de Dixon. Cuánto quisiera yo que el Señor la tocara y la sanara, porque cuando el Señor sana es al instante, no hay recuperación. Pero estamos nosotros confiando en la soberanía de Dios. También, entre muchos enfermos más que situaciones que nos toca vivir, por mi esposa, cuánto quisiera yo que el Señor tocara las dolencias que ha tenido últimamente mi esposa, que no han sido pocas ni fáciles, pero estamos nosotros también esperando en la soberanía de Dios. Pero Dios tiene, yo oro a Él porque Él tiene la autoridad para sanar y tenemos que seguir orando. Más que a un médico, nosotros respetamos la autoridad, a los médicos como autoridad en la salud. Y si Él nos dice, debe tomar este medicamento y no tiene que hacer fuerza, hay que seguirlo, porque Él nos está protegiendo dentro de sus conocimientos. Pero nuestra fe no está en el médico, nuestra fe está en nuestro Dios.
está en nuestro Dios. Entonces, el segundo punto es la maravilla ante la autoridad del Señor Jesús, ante la enfermedad. Y vamos a ir al versículo 9. Sabiendo lo que pensaban los escribas, le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si uno se pone a analizar, a veces hacemos preguntas, ¿qué será mejor? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? Y uno saca cuentas. Pero hay cosas que se pueden ver y cosas que no se pueden ver. Si a mí me preguntaran, yo diría, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie me puede comprobar si eso pasó o no pasó. Nadie lo puede comprobar. Pero él, Señor Jesús, le dice y les hace esta pregunta a los escribas, a los intérpretes de la ley. ¿Qué es más fácil? O decir, toma tu lecho y anda. Y vete a tu casa. Ambas cosas son imposibles para el hombre. Si usted busca perdón, el perdón de Dios, no lo va a encontrar en ninguna religión, en ninguna persona, ni con ningún mérito propio. Y si usted busca sanidad instantánea, tampoco la va a encontrar en un médico, o en un medicamento, o en algún lugar. Eso no, es imposible, son leyes físicas que no podemos ir contra ellas. Si yo me tiro de un piso 20 voy a caer porque la ley de gravedad me va a traer, yo no puedo volar. Son leyes físicas. Si yo he nacido con algunas características de ADN que ya no puedo cambiar, por ejemplo, mi pelo rubio y mi ojo azul, yo ya no los puedo cambiar. Que con el sol no se ve muy bien, porque lo que pasa es que está nublado. Pero no lo puedo cambiar. Son leyes físicas que no podemos cambiar. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. No lo podemos cambiar, pero eso es posible para Dios. Y vamos a ir al versículo 10 y 11, y el Señor Jesús sigue adelante. ¿No creen que yo soy Dios, los escribas? Había muchos que tal vez no creían, habían otros que sí creían, habían otros que quizás tenían dudas, no podemos ver de los presentes que estaban ahí, pero es indiscutible que no todos creían al 100% en lo que Dios decía. No el 100% de la multitud que estaba porque quería hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que la multitud o el grupo que está presente ahora está porque quiere hacer la voluntad de Dios. Ni usted puede ver si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, porque eso solamente lo ve Dios. Pero acá, todos estos que estaban viendo y estaban presenciando este milagro, no todos dijeron, cuando dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o al Señor Jesús? No todos estos dijeron, no, al Señor Jesús, sino que muchos de ellos que vieron los milagros del Señor Jesús, que estuvieron en la presencia del Señor Jesús, dijeron, crucifícale. Entonces, por lo tanto, podemos pensar que no todos querían, así como los escribas, hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 10 y 11 muestra lo que hace Dios, el Señor Jesús. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, esta expresión, el Hijo del Hombre, la usó mucho el Señor Jesús, que habla de su aspecto humano aquí en la tierra, pero también de su aspecto mesiánico, porque se predicó en Isaías que Dios iba a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. También se predicó, se profetizó en Daniel capítulo 7, versículo 13, 14 también, que el Señor Jesús iba a estar con nosotros. Entonces, cuando Él habla del Hijo del Hombre, habla de su aspecto humano, pero también mesiánico. Mateo 1:21, cuando le aparece el ángel a José y le dice, María tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo y perdonará sus pecados. Estoy parafraseando, no dice exactamente lo mismo el versículo, no se asuste. Estoy parafraseando. Pero estaba escrito acerca de Él. Y les dice a los escribas que conocen lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, el poder en la tierra
para perdonar pecados, algo que no pueden ver, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Algo contra las leyes físicas, algo que no se podía hacer. Toda una vida el paralítico, no llevaba un día o 2 días. Y Él lo hace, el Señor Jesús lo hace para que puedan creer en Él. Estamos entrando al desenlace de este relato. Estamos entrando al desenlace. Le da una orden el Señor Jesús al paralítico. A ti te digo. ¿Qué hace o qué podemos hacer ante una orden de Dios? ¿Qué cree usted que podemos hacer? Si Dios determina algo en nuestras vidas, ¿qué cree usted que puede ser en contra de lo que determinó Dios? Ni aun las leyes físicas pueden contra lo que Dios dictamina. Porque Dios tiene el poder sobre la creación, sobre lo imposible. Estaba Job hablando con Elifaz y en el capítulo 23, en el versículo 13 le dice a Elifaz, pero si él determina algo, hablando de Dios, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Ese es nuestro Dios, es a quien seguimos. Y dio una orden, contra eso no hay ley física, ni las leyes físicas pueden contra las órdenes de Dios. Y entramos en el desenlace y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, le dice en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12, entonces él se levantó, ¿cuándo? Después de un proceso kinesiológico, después de varios días. Sabe que cuando uno deja de comer por salud, a lo mejor pueden pasar 1 semana, 2 semanas, después usted vuelve a comer y no puede comer la misma cantidad que comió hace tiempo. Usted tiene mucha hambre y se come un trozo de pan pequeño y va a quedar satisfecho, o un trozo de una fruta, porque el cuerpo tiene que empezar de a poco a recuperar su forma, no hasta llegar a esto, no a llegar a esto, todavía no, pero recupera un ritmo. Si los que han tenido una lesión, han tenido yeso en el brazo, en el pie, yo tuve un esguince y pude volver a hacer mis actividades normales después de 1 año, porque cuando yo pisaba y hacía fuerza me daba una clavada. Me costó mucho volver a recuperar la movilidad normal. Pero aquí el paralítico llevaba una vida tieso. Las articulaciones, los huesos, las rodillas, los hombros. ¿A quién le ha dolido los hombros alguna vez? A mí. ¿Las rodillas? A mí. ¿Quién ha tenido secuela alguna vez? Secuela juventud. Yo he tenido de esa. Y sabe que duele, pero ¿sabe qué? Acá el Señor Jesús le da una orden al paralítico, levántate. Dice que al instante él no tuvo ninguna dolencia. No tuvo que ir a un kinesiólogo. Dice, enseguida, versículo 12, enseguida se levantó, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo estarían los escribas ahí con la boca abierta, viendo el poder de Dios? Ni aún así creyeron. Sin embargo, el poder de Dios aquí tiene un final feliz. Cuando podemos acudir a la autoridad ante la enfermedad, Dios puede ser así, y listo, y somos sanos. Pero también tenemos que tener un corazón como el de Esdras, como el escriba Esdras, preparado para la soberanía de Dios, que si la respuesta es no, también nosotros esperemos en Dios, hasta cuando Él diga. Y si es no, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. ¿Sabe que en el libro de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 15 al 18, hay una situación de enfermedad? El hijo de David enferma y David se aparta, deja de comer, llora, ora, clama a Dios durante 7 días. Al 7º, el hijo muere.
Y él se levanta y come, y los criados estaban asombrados. Le decía, pero ¿por qué si cuando tu hijo estaba vivo tú llorabas, ayunabas? Pero ahora que ha muerto, tú te levantas, te bañas, comes, te aseas, comes. Mientras él estaba vivo, yo esperaba en Dios, pero como ya murió, yo ya no puedo hacer que él vuelva a mí, sino que yo en su momento iré a él, en el sentido hablando de que él un día también iba a morir. La soberanía de Dios. David no habló contra Dios. David esperó en Dios. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, hay contextos, no todas las situaciones son iguales. Sin embargo, podemos nosotros esperar en nuestro Dios. Yo espero que esto sea de bendición. Podemos concluir algunas cosas con lo que hemos estudiado. Todo. El Señor Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados y sanar la enfermedad. El Señor Jesús mira nuestra fe en todo orden de cosas. Conoce lo que hay en nuestro corazón porque Él es omnisciente. Cuando determina algo, nada lo puede impedir, ni siquiera las leyes físicas pueden. Y yo les desafío a cada uno de nosotros a poner nuestra fe en Jesucristo, a maravillarnos. Así como podemos maravillarnos por algunas cosas, maravillémonos por el poder, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a conocerle. Si no le conocen, a conocerle yo les invito. Y si lo conocemos, yo le invito a conocerle más, estudiando su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo en el cual hemos podido compartir tu palabra. Pedimos tu ayuda, tu dirección en nuestras vidas, para que cada día recordemos tus maravillas y podamos contarlas a otros de lo que tú haces en nuestra vida, de lo que has hecho, de lo que haces, de lo que harás. Que tu palabra, Señor, esté en nosotros con el deseo, así con el ejemplo que usted nos dejó, de que usted predicó, no importando quién estaba al frente, personas incrédulas, personas que se oponían, pero también aquellos que querían obedecer y escuchar su voz. Ayúdanos a predicar su palabra también de esa misma manera. Bendice a todos los presentes en esta hora. Delante de ustedes están las peticiones que han sido expresadas durante la mañana y las que están en nuestros corazones. Delante de usted, que es Dios, Señor Jesús. Gracias por su perdón. Nos maravillamos por su perdón, porque si estamos presentes, no es porque somos mejores que los pecadores, es porque somos pecadores perdonados por la autoridad de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que podemos acudir a usted en la enfermedad, porque usted tiene el poder para sanar. Y, Señor, también esperamos en su soberanía, porque usted todo lo conoce y todo lo sabe. Gracias por este tiempo de reunirnos. Ha sido un momento especial, un momento en que podemos vernos, en que podemos compartir su palabra. Gracias y pedimos su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén. ¿Queda algo más? Uno más. ¿Hay algunas preguntas? Hay algunas preguntas que ojalá podamos meditar en ellas en nuestros hogares. Como por ejemplo, ¿qué maravillas de Jesús vemos en este relato? Las mencionamos. Según el versículo 5, ¿qué vio Jesús en los 4 hombres? Los mencionamos. ¿Puedo ocultar mis intenciones a Dios? Cada uno conoce si sabe la respuesta, pero ¿por qué? Son cosas que podemos compartir en familia, en el hogar, entre amigos, en fin. Les dejo algunas preguntas y feliz de poder estar juntos, de verles, de sentirnos cerquita. Dios les bendiga.